En este video vamos a hablar acerca de las distintas formas que existen para calcular el área de un triángulo. La fórmula clásica o tradicional, al conocer los tres lados del triángulo, cuando tenemos dos lados y el ángulo que forman, cuando conocemos dos ángulos y el lado común de ellos, y también cuando conocemos las coordenadas de los vértices del triángulo. Forma tradicional o clásica, es decir, área es igual a base por altura entre 2. En este triángulo podemos observar que la base mide 6 unidades y la altura 5 unidades. Entonces, el área es multiplicar 6 por 5 entre 2. 30 entre 2 nos da 15. Las unidades se expresan al cuadrado. Podemos decir que son 15 centímetros cuadrados. En este ejemplo vemos claramente que la base mide 5 y conocemos la altura que vale 4. Sustituimos en la fórmula 5 por 4 es 20 entre 2 nos da 10 centímetros cuadrados el área de este triángulo. En un triángulo rectángulo, uno de los catetos es la altura. En este caso la base mide 3 y la altura vale 4. Entonces 3 por 4 es 12 y entre 2 es 6 centímetros cuadrados el área para este triángulo. En este triángulo observamos que es oblicuo, entonces vamos a prolongar la base y enseguida trazamos la altura, que es un segmento perpendicular a la base. La altura mide 4 unidades, entonces si tenemos que la base vale 5 y la altura es 4, se multiplican y nos da 20 entre 2. El área es de 10 centímetros cuadrados. Cálculo del área cuando se conocen los tres lados del triángulo. Primero, calculamos el semiperímetro, es decir, la mitad del perímetro. Se suman los tres lados y el resultado se divide entre 2. Enseguida, para el área calculamos a través de la fórmula de Herón de Alejandría, que es la raíz cuadrada. Dentro del radical aparecen varios factores. El semiperímetro es multiplicado por la diferencia del semiperímetro menos A, por el semiperímetro menos B y por el semiperímetro menos C. Posteriormente se multiplican y se obtiene la raíz cuadrada. El semiperímetro para esta figura es la suma de 8.06 más 5 más 4.47 entre 2. Entonces obtenemos un semiperímetro de 8.765 centímetros. Una vez que ya tenemos el semiperímetro, entonces vamos a calcular el área a través de la fórmula de Herón de Alejandría. S es el semiperímetro, A, B y C son los lados del triángulo. Entonces, sustituyendo, obtenemos al realizar las operaciones un valor de 99.92. Al obtener la raíz cuadrada, esa es el área para este triángulo, que es de 9.99 centímetros cuadrados. Vamos a calcular el área cuando conocemos dos lados y el ángulo que forman. En esta figura podemos ver que los lados A y B forman el ángulo C. Entonces, la fórmula que vamos a aplicar es el producto de A por B por el seno de C y el resultado se obtiene la mitad. Sustituyendo 4.47 por 5 por el seno de 116.57, que es el valor del ángulo que forman, y todo eso se divide entre 2. Finalmente obtenemos 19.98 entre 2, por lo tanto el área de este triángulo es de 9.99 centímetros al cuadrado. En esta figura observamos que conocemos el ángulo B y lo forman los lados A y C. Entonces, para obtener el área, multiplicamos A por C por el seno del ángulo B y el resultado se divide a la mitad. Aquí se conoce el ángulo C y lo forman los lados A y B. Entonces la fórmula es la siguiente: A por B por el seno del ángulo C y finalmente se divide entre 2.
Ahora vamos a mostrar cómo se calcula el área de un triángulo cuando se conocen dos ángulos y el lado común. Aquí en la figura observamos que se conoce el lado A, vale 5 unidades, pero conocemos los ángulos B y C. La fórmula para calcular el área es la siguiente. Se trata de un cociente. En el numerador, el lado se eleva al cuadrado y se multiplica por el seno del ángulo B por el seno del ángulo C. En el denominador se calcula el seno de la suma de los dos ángulos y después se multiplica por 2. Estos resultados finalmente se dividen para obtener el área, sustituyendo A vale 5 al cuadrado por el seno de 63.43, que es el ángulo B, por el seno del ángulo C, que es 53.13 grados, entre el seno de la suma de 63.43 más 53.43 multiplicado por 2. Realizando operaciones obtenemos lo siguiente: 17.88 entre 1.788. Entonces el área para este triángulo es de 10 centímetros cuadrados. En esta figura observamos que el lado conocido es el C. Por lo tanto necesitamos el ángulo A y el ángulo B. Como ya tenemos dos ángulos, entonces el ángulo A se obtiene al restárselos a 180 grados. Entonces, ángulo A es igual a 180 menos la medida del ángulo B menos la medida del ángulo C. Y obtenemos que el ángulo A mide 63.44 grados. Ahora sí ya podemos ocupar la fórmula que estamos mencionando. C al cuadrado multiplicado por el seno de A por el seno de B, es lo que va en el numerador. Y en el denominador el seno de A más B y luego multiplicado por 2. Ahora, cuando conocemos el lado B, se ocuparán los ángulos A y C. Ya sabemos que el ángulo A es de 63.44, entonces la fórmula queda de la siguiente manera: B al cuadrado por el seno de los ángulos adyacentes, que son A y C, entre la suma del seno de A más C por 2. Ahora vamos a explicar cómo calcular el área de un triángulo cuando se conocen las coordenadas de los vértices. En la figura podemos ver que el vértice A tiene por coordenadas 7,1, las coordenadas de B son menos 5,4 y las coordenadas de C 1,-3. Formamos un determinante con los vértices. X1, Y1 son las coordenadas de A, X2, Y2 son las coordenadas de B, X3, Y3 son las coordenadas de C, y se repiten nuevamente las coordenadas de A, X1, Y1. De ese determinante se resuelve y se obtiene la mitad, y el resultado será el área para este triángulo. Las coordenadas del vértice A son 7,1, después las coordenadas de B menos 5,4 y las coordenadas de C 1-3. Repetimos las coordenadas de A, 7,1. Al resolver este determinante se va a obtener la mitad para conocer el área de este triángulo. Entonces vamos a efectuar multiplicaciones. Hacia abajo vamos a respetar el signo de esa multiplicación. Y de abajo hacia arriba le vamos a cambiar el signo a la multiplicación. Empecemos. El área es igual al valor absoluto de 7 por 4 nos da más 28. Quedamos que vamos a respetar el signo. Menos 5 por menos 3 nos queda más 15. 1 por 1 nos da más 1. En estas multiplicaciones se respetó el signo. Ahora vamos de abajo hacia arriba. Más por menos es menos. Debemos escribir más. 7 por 3, 21. Siguiente multiplicación. Más por más es más. Signo contrario es menos. Y 1 por 4 es 4. Escribimos menos 4. Y la última multiplicación. Menos por más es menos. Ahora escribimos más. Y 5 por 1 es más 5. En el numerador vamos a obtener el valor absoluto de esa suma.
y nos da valor absoluto de 66, misma que se va a dividir entre 2. El valor absoluto siempre va a ser un número positivo. Si hubiéramos obtenido menos 66, el valor es 66. El valor positivo siempre es una cantidad positiva. Por lo tanto, el área es 66 entre 2. Para este triángulo el área es de 33 centímetros cuadrados. Conocer la forma de calcular el área es muy importante, ya que dependiendo de los datos puedes aplicar el método que más te convenga. Aquí podemos observar una panorámica de un terreno, entonces podemos calcular el área de toda esa superficie con algunos de los métodos que ya conocimos. Agradezco tu atención y nos vemos en el siguiente video.